La empleada humilde entiende al millonario hablar árabe, y su secreto deja a todos sin palabras. Era otro día normal en la oficina del rascacielos que dominaba la ciudad. Lucía, una empleada humilde, recorría el espacio con pasos silenciosos. Su uniforme arrugado contrastaba con el vestuario elegante de los ejecutivos que paseaban por los pasillos de vidrio y acero. Las risas y conversaciones de alto volumen resonaban, mientras ella se movía como un pez en una pecera de tiburones. La opulencia la envolvía, pero su dignidad nunca se la robarían. No importaba si su escritorio estaba al final del pasillo, siempre se enorgullecía de su trabajo, manteniendo la cabeza en alto. Todo cambió un día que parecía común. Lucía estaba organizando unos archivos en la sala de descanso. Mientras trabajaba, de repente, escuchó una conversación que le hizo detenerse en seco. La voz grave de Emilio, el millonario que ostentaba todo el poder en la empresa, sonaba distinta. Estaba hablando en árabe. Su acento era tan fluido que hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Nadie sabía que Emilio dominaba ese idioma. Su mente zumbaba, intentando procesar la revelación. ¿Por qué hablaba en árabe? ¿Era un idioma que utilizaba para tratar asuntos oscuros? Temor y curiosidad se entrelazaron en su pecho. Con cada palabra, Lucía sintió que se adentraba en un mundo que nunca había imaginado. Se asomó tras la puerta y observó. La conversación era tensa. Emilio estaba discutiendo algo relacionado con su familia. Algo grave. No podemos permitir que esto afecte nuestra reputación, decía, y su rostro, normalmente sereno, ahora estaba marcado por la preocupación. La opulencia del lugar, las luces brillantes y el sonido de los teléfonos sonando se desvanecieron para Lucía. Estaba atrapada en un misterio. Las palabras que había escuchado reverberaban en su mente. No podemos permitir que esto afecte nuestra reputación. ¿Qué significaba? ¿Qué secreto guardaba aquel millonario que parecía tenerlo todo? Una mezcla de miedo y poder la invadió. Era una pequeña pieza en un gran rompecabezas, pero esa pieza podía desestabilizar todo lo que conocía. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, sabía que ahora tenía el control de una situación que podía cambiar su vida y la de Emilio. El nudo en su garganta se intensificó. ¿Debería protegerse? ¿Usar este conocimiento para causar daño? ¿O era posible que fuera la clave para ayudarlo? La decisión pesaba como una losa sobre sus hombros. Mientras se alejaba de la puerta, un torbellino de emociones la embargaba. Lucía nunca había sentido tanto poder, y eso la asustaba. Con cada paso que daba, esa revelación crujía en su mente, provocando que la incertidumbre la consumiera. Estaba en posesión de un secreto que podía literalmente deshacer certezas. Sabía que lo que había escuchado podría cambiarlo todo, y en esa bruma de emociones se detuvo a pensar, ¿qué camino tomaría? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucía se alejó de la puerta, con el corazón latiéndole en las sienes. El peso del secreto la arrastraba hacia un abismo oscuro. Podía sentir su respiración agitada, y justo cuando pensaba en la posibilidad de ayudar a Emilio, se escuchó un estruendo. Un grito desgarrador resonó por los pasillos del rascacielos, como si un trueno hubiera caído en la oficina. Lucía corrió hacia la fuente del estruendo. Su instinto la guiaba. No sabía lo que iba a encontrar, pero una fuerza más fuerte que la lógica la empujaba. Cuando llegó a la sala principal, el caos era palpable. Los ejecutivos estaban de pie, algunos con las manos en la boca, otros murmurando entre sí. En el centro, Emilio yacía en el suelo, inexplicablemente pálido, mientras un grupo de hombres se arremolinaba a su alrededor. «Llama a una ambulancia», gritó Ana, una compañera de trabajo, su voz llena de pánico. Lucía se quedó paralizada. El mundo alrededor se detuvo. ¿Qué había pasado? Las palabras de Emilio en árabe seguían resonando en su mente. La preocupación en su rostro ahora tenía un sentido totalmente diferente.
De repente, uno de los hombres se giró hacia el grupo que observaba. «No se acerquen. Esto es un asunto familiar», dijo con voz grave. Había una mirada en sus ojos que decía que eso era más que un simple problema de salud. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un segundo hombre, con un traje negro bien ajustado, que reflejaba la luz del sol, se pasó la mano por el cabello, visiblemente alterado. «No podemos permitir que esto salga a la luz», murmuró. Sus palabras parecieron atravesar el aire con el peso de un destino oscuro. Lucía comprendió, en ese instante, que había una historia bajo la superficie. Algo más que simple enfermedad. La tensión creció. El millonario no solo estaba en peligro físico, él mismo era el centro de un secreto que todos querían mantener oculto. Mientras se acercaba, una revelación impactante la golpeó. Estos hombres no eran solo ejecutivos, eran parte de un cartel gangsteril que había estado financiando la compañía a espaldas del público. Un movimiento brusco hizo que su corazón se detuviera. Uno de los hombres al lado de Emilio sacó un teléfono y con un tono firme dijo: «Es hora de que él se retire, permanentemente». Cada palabra fue como un disparo que resonó en su cabeza. Lucía retrocedió incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que creía saber sobre Emilio, su vida, su fortuna y su carácter, se desvanecía como el humo. Esa misma voz autoritaria tembló dentro de su mente. La vida del hombre al que había admirado estaba en juego, pero también lo estaba su propia seguridad. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué debía hacer? Había estado tan cerca de obtener poder sobre él, de ser una heroína, y ahora se encontró atrapada en una telaraña de peligros inminentes. Los gritos se hicieron más intensos. La ambulancia se escuchaba a lo lejos, pero el silencio que se gestaba en la sala era ensordecedor. Lucía sabía que ya no había vuelta atrás. En un giro inesperado del destino, tan rápido como la luz, se dio cuenta de que debía decidir entre salvar a Emilio o mantenerse a salvo, incluso si eso significaba dejarlo caer. Su mente giraba. ¿Sería capaz de enfrentarse a esos hombres, a esta nueva realidad? Y en esa vorágine de dudas y miedos, se detuvo un momento y preguntó: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para conocer la verdad? Lucía se mantuvo paralizada en medio del caos, su mente aún zumbando con el descubrimiento aterrador que había hecho. Tenía el corazón en la garganta, cada latido resonando como un tambor. ¿Qué iba a hacer? Agachó la cabeza, sintiéndose atrapada entre el deber y el miedo. La sirena de la ambulancia sonaba más cerca, y el pánico inyectaba adrenalina en sus venas. La sala se convirtió en un torbellino. La gente murmuraba, se agolpaba, pero un grupo de hombres formaba una barrera alrededor de Emilio. Su rostro demacrado, su respiración débil, gritaban que el tiempo se acababa, y allí, en medio de la creciente tensión, algo en el fondo de su oficina, entre la multitud, brilló. Era un teléfono móvil que se había caído al suelo. Sin pensarlo, Lucía se agachó y lo recogió. La pantalla iluminada reveló un mensaje: «Es hora de hacerlo, antes de que hable». La urgencia de esas palabras la atravesó como un rayo. ¿De qué exactamente hablaban? ¿A quién se referían con hacerlo? Se sintió como si hubiera encontrado una evidencia de un crimen, un secreto oscuro escondido a plena vista. Mientras miraba la pantalla, notó de reojo cómo la mirada de uno de los hombres, el de traje negro, se posaba en ella. Sus ojos eran fríos y calculadores, y Lucía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La sensación de peligro era palpable, y sabía que el tiempo se agotaba. Ese era el hombre que había murmurado sobre el retiro de Emilio. «No, no me lo puedo llevar», pensó, dudando. Pero el deseo de entender más la invadía. ¿Y si esas palabras eran la clave para salvar a Emilio? Sus dedos temblaban mientras pensaba en la posibilidad de que pudiera ayudarlo. De repente, hubo un grito, una voz familiar. «¡Lucía, corre!». Ana, su compañera, empujó a una mujer que intentaba acercarse a Emilio. La tensión estalló y el hombre de traje negro avanzó hacia ella. «Devuélvelo», dijo, señalando el teléfono. Su tono era oscuro, cargado de amenazas. El miedo la invadió, pero no podía dejarlo ir. Así que, con un grito de valor, Lucía retrocedió, levantando el dispositivo. «No puedo dejar que lo hagan», gritó, desafiante. Nadie se lo esperaba. El silencio cayó y todas las miradas se centraron en ella. El hombre frunció el ceño,
y en un instante, el caos volvió a cobrar vida. ¿Vas a arruinarlo todo? No sabes con quién te estás metiendo. La rabia en su voz era lo suficientemente fuerte como para hacerla tambalear. Pero ella se mantuvo firme. Las luces del rascacielos parpadeaban en su mente. La sensación de opresión en su pecho se intensificaba. No voy a dejar que le pase nada, gritó nuevamente, pero en ese momento algo inesperado ocurrió. Una explosión sorda resonó en el edificio, sacudiendo los cimientos. El cristal de la ventana se hizo añicos y el aire se llenó de escombros. El caos se desató. Gritos, caos, pánico. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras la nube de polvo la envolvía. La sala se transformó rápidamente en una escena de desastre. Los ejecutivos se arrojaron al suelo, tratando de protegerse del impacto. La única idea en su mente era salir de allí, pero no podía. No podía dejar a Emilio. Mientras la confusión reinaba, su mirada se encontró con la del hombre de traje negro. Algo en sus ojos pareció cambiar. En medio del desastre, una luz reveló una emoción que Lucía no había visto antes: preocupación. ¿Por qué un hombre así se preocuparía? Y en ese momento de vulnerabilidad, una verdad devastadora apareció ante ella. Algo mucho más grande estaba en juego. Este hombre y su grupo no eran solo un cartel, eran parte de un conflicto aún más profundo y peligroso, lo que implicaba que el secreto de Emilio estaba conectado a algo que jamás imaginó. Un mundo de traición, complot y posiblemente una guerra que arrastraba a inocentes con ella. Lucía sintió que todo en su mundo se desmoronaba, y la confrontación que había temido palpitaba más que nunca. ¿Qué camino seguiría ahora? ¿Qué descubriría? Mientras el polvo se asentaba y el eco de la explosión resonaba, la última pregunta se deslizaba por su mente, atormentándola y arrojándola a la incertidumbre. Estaba dispuesta a correr el riesgo de desenterrar verdades que, tal vez, debieran permanecer ocultas. El polvo comenzó a asentarse, y el sonido de la explosión aún resonaba en los oídos de Lucía. Aguantando el aliento, miró a su alrededor. La sala estaba en caos. Gente gritando, algunos en el suelo con miedo en los ojos. La imagen de Emilio en el suelo se graba en su mente. El hombre de traje negro la miraba. Sus ojos, normalmente cargados de frialdad, ahora tenían un rayo de furia y preocupación. «Devuélvelo», volvió a gritar, pero esta vez su voz temblaba apenas. Lucía sabía que no podía dejar que le arruinaran la vida a Emilio. Con el teléfono en mano, recordó las palabras del mensaje. «Es hora de hacerlo, antes de que hable». Su corazón se disparó. ¿Qué estaban tramando? Mientras la tensión crecía, decidió dar un paso al frente. «No voy a dejar que le pase nada», exclamó, tratando de sonar más segura de lo que sentía en ese momento. El hombre se detuvo sorprendido. 2 segundos de silencio. Todos los murmuros cesaron, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía vio cómo las miradas se volvían hacia ella, llenas de expectativa, llena de miedo. ¿Una empleada humilde enfrentando a un gángster? Era absurdo, pero no podía retroceder ahora. Un grito desgarrador interrumpió su momento de valentía. Un nuevo estruendo, más cerca. Esta vez, las ventanas de la sala estallaron, y una sombra oscura se adentró en el edificio. Lucía se quedó paralizada al ver cómo una figura encapuchada surgía de entre el humo, un arma en la mano. «Todos al suelo», gritó, mientras disparaba al aire. Y aunque el sonido era aterrador, la mirada del hombre de traje negro cambió radicalmente. Ahora parece que el miedo lo dominaba a él, como si conociera a esa figura. Lucía sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién es? ¿Qué está pasando?», pensó, su mente girando. La confusión reinaba, y un nuevo nivel de caos se desataba. La figura encapuchada se movía con rapidez, tratando de dirigirse hacia Emilio y al grupo. «No lo dejes acercarse», gritó el hombre de traje negro, y su voz se quebró. Algo en ella revelaba una conexión. Luego sucedió algo inesperado. La figura se detuvo en seco, y con un movimiento rápido se quitó la capucha. Lucía sintió un nudo en la garganta al reconocerlo. Era Javier, su hermano, al que no había visto en años. ¿Qué demonios hacía él aquí? «Lucía, sal de aquí. Esto no es tu pelea», gritó. Pero su voz temblaba. Era un caos absoluto. La sala se llenaba de gritos de los ejecutivos que intentaban escapar, pero Javier no se movía de su lugar. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué estás en esto?
Lucía le preguntó, mientras el tiempo parecía volver a detenerse. Las emociones chocaban en su interior, como relámpagos. ¿Era posible que su hermano estuviera involucrado en un asunto tan oscuro? Mientras tanto, el hombre de traje negro intercambiaba miradas con Javier. Una tensión palpable fluyó entre ellos. «No puedes arruinarlo todo, hermano», dijo el hombre, su voz entrecortada por la rabia. Lucía podía ver que había mucho más que telepatía. Estaban conectados de una manera que ella nunca había imaginado. Javier soltó su arma al suelo. «Esto no es lo que parece. Yo solo quería protegerte a ti». Las palabras le cortaron el aliento a Lucía. ¿Protegerla de qué? El aire se volvió espeso, y la confusión tomó su lugar. Todo lo que pensaba que sabía sobre su hermano se estaba desmoronando. De repente, una figura emergió entre las sombras del caos y lanzó un breve destello de luz. Una cámara. Instintivamente la recogió del suelo, el corazón delatando un latido frenético. «Esto se tiene que acabar ya», gritó, con el teléfono firme en la mano. ¿Cámaras de seguridad? ¿Grabaciones de esta locura? Era su oportunidad, su única salida. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, el sonido sordo de una sirena resonó, cada vez más cerca. La policía. La urgencia se elevó. ¿Podría reunir la información suficiente antes de que todo se desmoronara? En un giro inesperado, Javier giró sobre sus talones, mirando al hombre de traje negro. «Esto se acabó. No voy a dejar que nadie le haga daño a nuestra familia». La palabra familia resonó en él. Aire como un eco. Lucía sintió sudor frío. La revelación la golpeó. El hombre de traje negro sería su enemigo, o podría ser su salvador. La sala se oscureció de confusión y miedo. Con la policía en camino, un giro de acontecimientos podría hacer que todo cambiara. Lucía miró a Javier, luego al hombre. Todo estaba en juego, pero el futuro se mantenía en un hilo. Lucía sintió el corazón retumbar en su pecho. ¿Qué decisiones tomarían ahora? La pregunta quedó flotando en el aire, con una incertidumbre apremiante, mientras todo su mundo se tambaleaba alrededor de ella. Lucía sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La figura de su hermano Javier, ahora despojada de la capucha, revelaba unos ojos llenos de determinación, pero también de desesperación. La tensión era palpable entre la multitud en caos, y en ese instante, nada parecía tener sentido. ¿Por qué había aparecido él aquí? ¿Qué secretos guardaba? «¡Lucía, corre!», repitió Javier, su voz ahogada por el ruido. Pero ella no podía. Estaba atrapada entre lo que sabía y lo que debía descubrir. La escena era confusa, como un rompecabezas desordenado que no podía encajar en su mente. Con el teléfono en la mano, sabiendo que el mensaje aún brillante en la pantalla tenía algún significado crucial, el tiempo parecía estancarse. El hombre de traje negro, a quien antes había visto como un enemigo, ahora parecía menos amenazante y más vulnerable. «No puedes hacer esto, Javier. Esto no». «Es un juego», dijo, su voz vacilando. Era como si ambos compartieran un secreto, un peso que los unía de manera inesperada. La atmósfera se volvió más aún de lo que lucía en la sala. De repente, un disparo resonó en el aire, hirviendo la lucha de emociones. Todo se congeló. La figura encapuchada había disparado un tiro al suelo. El polvo se levantó, y el grito de pánico de un ejecutivo rompió el silencio. Todos se lanzaron al suelo, buscando refugio. «¡Basta! Todos al suelo», gritó Javier, alzando las manos. Se vio un destello de incertidumbre en su mirada, y los ojos del hombre de traje negro se llenaron de miedo. Era como si hubiera visto algo que Lucía no podía comprender. Ella se tensó al notar cómo los músculos de su hermano se contraían, como un gato a punto de saltar. La figura encapuchada dio un paso adelante, revelando su rostro. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Era una mujer que nunca esperó ver en medio de esta pesadilla. Raquel, la amiga de la infancia de Javier. Su cabello al viento y su expresión decidida emanaban una mezcla de rabia y determinación. «Nunca debiste involucrarte en esto, Javier», gritó Raquel, apuntando. Justo en ese momento, el hombre de traje negro hizo un movimiento rápido, acercándose a Javier con la intención de empujarlo. «No te acerques, imbécil», roared at him. El sonido del disparo resonó nuevamente, pero no provenía de Raquel. El hombre de traje negro, en un instante de adrenalina y miedo, giró su arma hacia Javier y apretó el gatillo.
Todo ocurrió en un segundo. El disparo estalló en un destello fugaz que nubló la habitación en caos. ¡Pum! Lucía sintió el eco de su propio grito llenar su garganta. A ella le parecía que todo lo había visto en cámara lenta mientras el cuerpo de Javier se desplomaba al suelo. El horror se reflejó en los ojos de Raquel y de todos los presentes. En un instante, la sala pasó de ser un campo de batalla confuso a un lugar de luto desgarrador. El caos se volvió absoluto. Los gritos llenaron el aire. Lucía sintió que el nudo en su garganta se hacía más intenso y el pánico inundaba su ser. ¡Xavier!, gritó, corriendo hacia él, mientras la alarma de la policía sonaba como un eco lejano. El hombre de traje negro retrocedió, su rostro en shock. «No fue mi intención», murmuró, sus ojos llenos de terror. Pero ya era demasiado tarde. Los secretos, las lealtades y los traumas se habían desbordado, abriendo una puerta que no podía cerrarse. Raquel, desarmada de su rabia, se arrodilló junto a Javier. Sus manos cubiertas de sangre. «Esto era entre nosotros. No tenías que volver, te lo advertí», dijo, la desesperación en su voz resonando entre los gritos y el llanto de los demás. El mundo de Lucía se desmoronó. Nunca había imaginado que el hombre que había creído conocer, su propio hermano, se encontrara en medio de algo tan oscuro. Todo lo que pensaba que era verdad se desvaneció. Ni siquiera estaba segura de a quién debía confiar. Mientras la policía se acercaba, el tiempo avanzaba de nuevo, y ella se dio cuenta de que el peligro no solo provenía de los hombres de negro. Las conexiones familiares, los secretos oscuros y el pasado volvían a atormentarla. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Qué papel jugaba Raquel en todo esto? Las preguntas reverberaban en su mente, y la urgencia de encontrar respuestas cristalizaba su determinación. En este horrible momento, con su hermano tendido en el suelo, Lucía estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Su corazón latía con furia, mientras el polvo del desastre comenzaba a sentarse, dejando interrogantes aún más aterradores para enfrentar en el futuro. ¿Qué era lo que realmente estaban ocultando? Lucía se arrodilló junto a Javier, su hermano, sintiendo el latido de su propio corazón resonar en su pecho. La confusión que la invadía se mezclaba con un horror inminente. Su hermano, yaciendo en el suelo, había caído víctima de una traición brutal. Cada segundo que pasaba era una eternidad, pero el caos a su alrededor parecía moverse a una velocidad que no podía comprender. «Javier, por favor, despierta», gritó, su voz llena de angustia. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, y en su mente solo había una pregunta. ¿Qué había llevado a su hermano a este punto? Los gritos de Raquel resonaban en el aire, mezclándose con el sonido de sirenas que se acercaban. El hombre de traje negro retrocedió, completamente impactado. «No fue mi intención», murmuró. Su rostro demarcado por la culpa, pero Lucía no podía soportarlo. La rabia creció en su interior. ¿Cómo podía decir eso? Había presenciado el dolor que había causado. «¿Familia? Esto no es protección, es un juego de locos», le espetó Lucía. Su voz desgarrada. La presión en su pecho era insoportable. Raquel intentaba reanimar a Javier, sus manos temblorosas tratando de contener la sangre. Pero el ruido a su alrededor se amplificaba, metiendo pánico en cada rincón de la sala. Y en ese caos, Lucía sintió algo en su mano. El teléfono que había recogido. Rápidamente revisó la pantalla. Las palabras aún brillaban. «Es hora de hacerlo, antes de que hable». Una revelación golpeó su mente. Eso no era solo un mensaje, era una amenaza. Sus ojos se llenaron de determinación. «Tengo que mostrar esto», exclamó, levantando el teléfono alto. Todos los ojos volvieron a centrarse en ella. El hombre de traje negro la miraba con aires de advertencia, como si supiera algo que ella no. «No lo hagas», gritó. Pero ya había perdido el control de la situación. Lucía apretó el botón y el teléfono se iluminó, mostrando la última grabación de Javier. La voz de su hermano resonó en la sala. «Deben entender que no pueden hacer esto. Si me tocan, no solo es mi vida, sino lo que hemos construido. Lo que me tocan, no solo es mi vida, sino lo que hemos construido». Un grito helado surgió entre la multitud. Lucía giró para ver a Raquel, todavía arrodillada, con la mirada fija en el teléfono. «¿Qué acabas de hacer? Ten cuidado», chilló, el pánico dibujado en su rostro. Algo en el tono de Raquel desató la alarma en la mente de Lucía.
¿Qué sabes de esto, Raquel?, preguntó, sintiendo que el miedo comenzaba a transformar la rabia en una presión aplastante. ¿Era ella realmente parte del problema? ¿O había algo más en juego? Raquel se levantó. Su expresión era una mezcla de culpa y desesperación. Lucía, yo intenté protegerlo. No sabía que se harían las cosas de esa manera. Javier solo quería que te mantuvieras alejada de todo esto, respondió, su voz quebrada. Y en ese instante, un estruendo resonó fuera del edificio. Las ventanas del piso superior estallaron, y todos en la sala se lanzaron al suelo, gritando de pánico. Mientras el polvo comenzaba a llenar el aire, Lucía miró a su alrededor, sintiendo que el control se desvanecía a su alrededor. El hombre de traje negro estaba retrocediendo nuevamente, nervioso. «Vámonos de aquí, no podemos quedarnos», gritó, pero su voz se perdió en el caos. Raquel, aún repitiendo el nombre de Javier, comenzó a curvarse sobre él, como si intentara protegerlo de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Pero ahora, con la verdad revelándose, Lucía sintió que algo más oscuro se gestaba. Las conexiones familiares y los lazos que había dado por sentados se estaban desmoronando. Y entonces apareció un vehículo frente al rascacielos. Un auto negro inmenso, brillante y frío. Integrantes vestidos de traje negro bajaron rápidamente, rodeando el edificio. Se sabía que no estaban ahí para ayudar. Lucía, aún de rodillas y con el teléfono en la mano, se quedó paralizada, sintiendo que una oleada de terror la envolvía. «Todos escóndanse», susurró una voz que parecía venir de todas partes. Era el hombre de traje negro, pero su tono ahora era desesperado. Lucía miró a Raquel, quien sostuvo a Javier, con lágrimas surcando su rostro. ¿Qué se escondía detrás de esas fachadas pulidas y trajes caros? El caos estaba lejos de terminar. En ese instante, Lucía supo que debía decidir. Podía seguir protegiendo a Javier o arriesgarse a liberar más secretos que podrían lastimarla aún más. Pero, ¿estaría lista para enfrentar lo que fuera que viniese? El auto oscuro estaba ahí, y su llegada amenazaba con cambiarlo todo una vez más. Y en su corazón, la pregunta seguía resonando. ¿Qué verdad se ocultaba tras todo esto? Lucía sintió que el aire se volvía más denso, como si el caos estuviera por tragarse a todos. Con el teléfono en la mano, la grabación de Javier retumbaba en su mente. «Es hora de hacerlo, antes de que hable». Sus palabras resonaban más fuerte que nunca mientras veía a Raquel arrodillada, cubierta de angustia y lágrimas. En un instante, el vehículo negro que había llegado antes comenzó a moverse. De él bajaron más hombres de traje. Cada paso que daban parecía más ominoso que el anterior. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más se avecinaba? La policía estaba al llegar, pero el verdadero peligro estaba ahí, justo frente a ella. «Todos, escóndanse», gritó el hombre de traje negro, que ahora parecía más asustado que amenazante. Lucía se movió hacia Javier, pero su mirada se detuvo en Raquel. Había algo en su expresión que no podía ignorar, un destello de complicidad con el hombre de traje negro. ¿Qué estaban escondiendo? «Escóndete, Lucía», volvió a gritar Javier, su voz sonando débil, pero no podía alejarse de él. Raquel, aún intentando mantener la situación controlada, miró a Lucía con desesperación. «No dejes que elijan a nadie más», susurró, su voz temblando. «¿Elegir a quién?». La confusión crecía en su mente. De repente, el hombre de traje negro se volvió hacia ellos, con una mirada intensa. «Esta es la última oportunidad. Si no se van, serán parte del problema». Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, un grito desgarrador resonó. Una figura desconocida irrumpió en la sala. Era un hombre con una máscara. «¿Dónde está?», preguntó, su voz profunda y amenazante. Nadie se atrevió a moverse. Lucía sintió que el miedo se apoderaba de ella, cargando su corazón con un peso insoportable. «Dame lo que tengo que llevarme», dijo el nuevo hombre, mirando fijamente al hombre de traje negro. «No tengo tiempo para juegos». Lucía no podía creer lo que estaba pasando. Más hombres armados se unieron al primero, rodeando la sala. Cuando uno de ellos se acercó a Javier, Raquel gritó: «No le toquen, por favor». La desesperación en su voz era desgarradora. «Cállate», le gritaron. La tensión era de otro mundo. Ahí estaban, en el centro de un desastre, entre traiciones y secretos desgarradores.
Justo cuando todo parecía desmoronarse, el teléfono en la mano de Lucía vibró. Era un mensaje. Con manos temblorosas, miró la pantalla. Era de un número desconocido, pero decía, confía en él. Él. Tiempo se acaba. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué significaba eso? ¿A quién se referían con él? ¿Quién era el que podía ser confiable? El hombre de traje negro, que había retrocedido de nuevo, ahora miraba a Javier con desesperación. Esto es más grande de lo que crees. Tienes que elegir un bando, le dijo el hombre, su voz llena de angustia. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. Todo se precipitó en un caos de gritos y movimientos. Raquel intentaba retener a Javier, mientras el hombre de la máscara avanzaba, y Lucía se dio cuenta de que estaba atrapada en un juego mucho mayor. De pronto, un tiro sonó, pero no era hacia Javier, era hacia el hombre de la máscara. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo cayó al suelo. No, no, gritó uno de los hombres de traje, saliendo del shock, pero no podían retroceder. Lo que iban a hacer ya había comenzado. Javier, sobre el suelo, veía todo con ojos de horror. Esto ha ido demasiado lejos, dijo el hombre de traje negro, antes de lanzarse hacia la salida. Fue entonces cuando Lucía entendió. No solo era la vida de su hermano lo que estaba en juego. Este era un mundo de traiciones. El caos se intensificó. Las sirenas de la policía resonaban a lo lejos, pero todo parecía un frenesí sin final. Lucía miró a Javier. ¿Qué hago?, le susurró, y en medio de esta tormenta, la única pregunta que resonaba en su mente era ¿de quién podía realmente confiar? El aire se volvía espeso, la confusión llena de secretos apremiantes. ¿Había algo más detrás de la traición? La comunicación que había recibido palpitaba en su mente, y cuando pensaba que su vida no podía ser más complicada, las palabras de la grabación de Javier sonaron de nuevo. No pueden hacer esto. Si me tocan... Ella se dio cuenta. Todo parecía estar conectándose en algo aterradoramente más grande. Con el corazón latiendo con fuerza, pensó, ¿estará Javier realmente fuera del juego o es parte de este mundo oscuro de traiciones? En ese momento, la angustia se convirtió en un desafío. ¿Y si la verdad que susurraba su pecho era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado? Lucía se quedó ahí, arrodillada junto a Javier, sintiendo cómo el caos se intensificaba a su alrededor. El hombre de traje negro retrocedía, nervioso, mientras el sonido de sirenas resonaba cada vez más cerca. El miedo y la desesperación se entrelazaban en su corazón. ¿Qué había llevado a su hermano a este punto? La imagen de él caído en el suelo la perseguía. Raquel, cubierta de sangre y lágrimas, miraba a Javier con un terror que no podía ocultar. ¿Qué vamos a hacer? Esto no debería haber pasado. Su voz temblaba, mientras trataba de contener la herida de Javier. Lucía sentía que el aire se le acababa. La tensión era abrumadora. De pronto, el teléfono en su mano vibró de nuevo. La pantalla brillaba y con un impulso casi involuntario, lo revisó. Un nuevo mensaje. Ellos no son de confianza. Juega tus cartas con cuidado. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿Quién estaba tratando de ayudarla y por qué? Era su única pista en un mar de confusión. ¿Quién te lo mandó?, preguntó Raquel, interrumpiendo sus pensamientos. La pregunta le dio un vuelco al estómago, y Lucía se quedó sin respuesta. El tiempo se contraía, y en un instante la atmósfera se tornó electrizante. Una figura encapuchada se acercaba rápidamente. Era un enemigo. Había regresado sin previo aviso. «No te muevas, Lucía», gritó, apuntándole. El miedo la paralizó. El mundo a su alrededor se desvanecía, mientras su mente estallaba. ¿Sería el fin de todo? Javier, aún en el suelo, levantó la mano débilmente. «No, es solo un malentendido», gritó, pero sus palabras se perdieron en el aire. La figura encapuchada se detuvo, y todos los ojos se centraron en un nuevo interrogante. ¿Quién era realmente? Y de repente, el silencio abrumador se rompió. Un disparo resonó. ¡Pum! Un golpe sordo que hizo eco en la sala. La figura encapuchada se desplomó, y era el hombre de traje negro quien había disparado. Más oscura. Raquel se lanzó hacia Javier, sosteniéndolo en sus brazos, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. El hombre de traje negro, ahora cubierto de terror, retrocedió, mirando alrededor con pánico. «No puedo creer que esto haya pasado. Debimos irnos antes», gritó, mirando a su alrededor
como un animal acorralado. La figura caída en el suelo era uno de sus enemigos, pero también era una conexión entre Lucía y la verdad que había estado buscando. El teléfono vibró de nuevo. Tienes que actuar. Es ahora o nunca. La urgencia la recorrió. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Y por qué tantos secretos? Era como si una red de traiciones se hubiera tejido a su alrededor, y estaban todos atrapados en ella. En ese momento, Javier abrió los ojos debilitado. Lucía, la verdad, susurró, y en su mirada había una intensidad que la hirió. Hay algo más, una conexión. Yo no soy quien creen. Lucía sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Javier resonaron en su mente. ¿Qué estaba tratando de decir? Antes de que pudiera preguntar, una explosión sorda sacudió el edificio. El timbre de alarma sonó y el caos se desató de nuevo. «¡Salgan todos!», gritó el hombre de traje negro, su voz ahora llena de ansiedad. Pero Lucía no podía moverse. Las revelaciones de Javier, el cambio brusco de su hermano, todo le estallaba en la mente. La carga de la verdad estaba aplastando su ser, mientras la multitud corría descontrolada hacia las salidas. Un brillo familiar emergió entre la confusión. Era el teléfono. La pantalla mostraba un destello que atrajo la atención de todos. «Confía en mí. Lo que está en juego es más grande de lo que crees». Esa línea se grabó en la mente de Lucía, y una comprensión repentina iluminó su cara. El verdadero juego no estaba sobre Javier. Era sobre ella. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder por la verdad? ¿Qué precio debía pagar? La conexión entre los hombres de traje negro, Javier, Raquel y la figura caída, comenzaba a entrelazarse en un racimo de secretos que la abrumaba. Lucía respiró hondo, mientras el puño del destino se cerraba en torno a ella. ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué caminos debería tomar ahora? La bruma de la incertidumbre creció a su alrededor, intensa y oscura, mientras las sirenas resonaban. La pregunta ondeaba en su mente, como un eco, preparándose para desatar un remolino de respuestas que podrían cambiar todo de una vez. Lucía estaba ahí, arrodillada junto a Javier, sintiendo cómo el tiempo se detenía. El caos a su alrededor era abrumador. La figura encapuchada había caído al suelo, y el hombre de traje negro se veía cada vez más nervioso. «Esto no debería haber pasado», murmuró, mientras sus ojos buscaban alguna salida. Pero Lucía no podía dejarse llevar por la confusión. El mensaje en su teléfono seguía brillando. «Confía en mí. Lo que está en juego es más grande de lo que crees». Eso la hizo parar. ¿Qué significaba? Una parte de ella sabía que debía actuar, pero el miedo la paralizaba. «Lucía, escóndete», gritó Javier, su voz quebrándose al ver el pánico en su hermana. Raquel, al lado de él, intentaba contener la herida, pero con cada segundo que pasaba, el peligro se hacía más palpable. La sala se inundaba con el sonido de gritos. La explosión que había rumores de la policía resonaba aún más cerca. En ese instante, el hombre de traje negro impulsó su vulnerabilidad. «No hay tiempo, tenemos que salir de aquí», instó, mirando a todos con los ojos desorbitados. Lucía se sintió atrapada entre las emociones y las decisiones, pero en medio de esa agitación, un grito rompió la tensión. Al suelo, era una voz familiar, la voz de su madre. Lucía se volvió con los ojos muy abiertos. Su madre, quien llevaba años desaparecida, entraba de la mano de un grupo de hombres armados. «No puede ser», pensó sintiendo que su corazón daba un vuelco. La mujer que había temido que jamás volvería estaba ahí, como si el destino la hubiera arrastrado de nuevo hacia ella. «Mamá», exclamó Lucía con la voz quebrada, incapaz de creer lo que estaba viendo. Pero la expresión de su madre era fría y calculadora. «Lucía, baja el teléfono. No sabes a quién te enfrentas», dijo, señalando el dispositivo con una mirada que paralizó a su hija. Todo el aire en la sala se volvió espeso. La confusión se convirtió en terror. «¿Por qué estás aquí? Te creímos muerta», gritó Lucía, y su voz resonó con la incredulidad. Pero su madre no respondió. En cambio se dirigió hacia el hombre de traje negro y le susurró algo al oído. «Todo esto es un juego, y tú no eres más que una pieza en el tablero», dijo el hombre al mirar a Javier y Raquel, su tono despectivo. Entonces, la verdad apareció ante Lucía como un puñetazo. Su madre no solo estaba viva, sino que era parte de lo que había llevado a su hermano a este lío. El aire se volvió pesado, y el nudo en su garganta se intensificó. «¿Qué significa esto, mamá?», Lucía exigió, su voz llena de furia. Estaba furiosa y confundida.
A pesar del dolor que sentía en su pecho, necesitaba comprender. Pero el rostro de su madre no mostraba compasión. No tienes idea de lo que ha estado en juego. Javier nunca fue solo un hermano. Su destino está ligado a lo que hemos intentado proteger. Raquel, horrorizada, miró a Javier. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que está en juego?, preguntó, la confusión clara en su rostro. Una risa fría salió de los labios del hombre de traje negro. La verdad es que todos han sido engañados, pero ya no hay vuelta atrás, dijo, proyectando un aire de amenaza. Lucía no podía procesar nada. Su madre, su hermano, el hombre armado. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba en una fracción de segundo. La sala comenzó a tambalear con el sonido de las sirenas, aún más cerca, y el caos estaba salpicado de un nuevo horror. Revelaciones devastadoras. ¿Era posible que su madre estuviera involucrada en todo esto? ¿Bajo qué condiciones se había vendido a este mundo de engaños? El teléfono en su mano vibró de nuevo. Las palabras en la pantalla parecían advertirla. Ahora es el momento de elegir. ¿De qué lado estás realmente? La pregunta la atravesó como un rayo. Lucía miró a su madre, luego a Javier, sintiendo cada latido de su corazón como un grito silencioso. Con el caos alrededor, y la verdad a su alrededor, Lucía se enfrentaba a más preguntas que nunca. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir lo que realmente estaba ocurriendo? La decisión se cernía sobre ella como una sombra. Y en ese momento, la tristeza y la furia se unieron en su pecho, mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La sala se detuvo en un silencio sepulcral, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa. Lucía se enfrentaba a su madre, rebelde y desafiante. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente. Y cada segunda que pasaba, sentía cómo se desmoronaba la imagen familiar que había tratado de reconstruir. ¿Qué has hecho, mamá? ¿Por qué estás con ellos? Su voz salió entrecortada, un lamento que brotaba directamente de su corazón. Lucía, es más complicado lo que crees. Hay cosas que no entendías. Su madre intentó explicar, pero el pánico reflejado en los ojos de Javier, que yacía debilitado en el suelo, no se podía ignorar. El hombre de traje negro, que previamente había mostrado nerviosismo, ahora parecía decidido. Debemos salir de aquí, antes de que esto se complique más. Su voz grave retumbó, y la urgencia estaba pintada en su rostro. La adición de la figura armada en la sala solo aumentaba el caos. Fue entonces cuando el mayor estruendo resonó. La puerta del fondo del edificio se estrelló contra la pared. Un grupo de policías irrumpió, armas desenfundadas, listos para actuar. «Policía, suelten las armas», gritó uno, su voz firme y decidida. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. Era su oportunidad. «Javier, Raquel, levántense», gritó tratando de reunir fuerzas. Con cada palabra, el dolor se mezclaba con la determinación. No iba a dejar que la muerte de su hermano fuera un hecho consumado. Raquel, sintiendo el tiempo desvanecerse, con manos temblorosas, se agachó junto a Javier. «Resiste, no te vayas». La angustia en su rostro desgarró el alma de Lucía, pero la esperanza se encendió en su pecho. El mensaje en su teléfono aún brillaba. Confía en él. ¿Era el momento de dar el paso definitivo? Con una rapidez desesperada, Lucía se acercó al hombre de traje negro, quien se mezclaba entre la confusión. «¿Qué sabes de esto? ¿Qué ha pasado?», le exigió, sabiendo que no podía confiar completamente en él, pero su respuesta era crucial. Él miró por un momento a la madre de Lucía antes de responder. «Todo lo que ha ocurrido está conectado, Lucía. Javier puede ser el hilo que lo detenga todo, pero si está muerto, no queda nada». La esencia de su voz encendió un fuego en su interior. «No dejaré que lo matéis», gritó, con el teléfono todavía en la mano. «Javier, por favor, aguanta. La verdad pronto saldrá a la luz». Las policías exigieron más respeto, más control, mientras el caos reinaba y se hacía casi tangible. Pero Lucía sabía que no podía dejar que esa situación se intensificara. Una serie de disparos resonaron en el aire. Todo lo que había conocido se volvió borroso en un momento. La madre de Lucía se lanzó al suelo gritando, mientras el hombre de traje negro caía al suelo, herido. Un destello de confusión llenó la sala. ¿Era realmente un enemigo o la solución que tanto necesitaban? El tiempo se detuvo nuevamente, pero Lucía, sintiéndose atrapada entre la verdad y la desesperación, corrió hacia Javier. «Vamos, hermano, puedes hacerlo». Su voz emergía entre los gritos.
Javier parpadeó débilmente, aferrándose a la vida. Las sirenas estallaron afuera, resonando con fuerza, mezclándose con el desasosiego palpable. En un giro inesperado, su madre miró profundamente a Lucía. No te preocupes por mí, solo cuida a tu hermano. Sus palabras fluyeron como un río traicionero. El aire se llenó de humo y pólvora. Mientras cada segundo se sabía crucial, Javier sonrió débilmente, un último destello de luz en su mirada. Lucía, hay una verdad que siempre ha estado escondida. Promete que lo descubrirás. Y con esas palabras, una fuerza indescriptible la embargó. Los gritos de la policía se intensificaron, y de repente el caos existente se tornó en orden. Lucía sabía que era su momento. Sin vacilar dio la vuelta, y fue directamente hacia la salida, donde la luz del día la esperaba. «¡Saldremos de esto, todos juntos!», gritó, su voz resonando con poder renovado. Mientras salían, sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. El dolor y la traición no desaparecerían, pero la luz empezaba a filtrarse hacia su camino. Sabía que debía buscarla. Verdad, y estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera. Afuera, el mundo la abrazó con certezas y desafíos nuevos, y mientras guiaba a Javier y Raquel hacia la libertad, la determinación bullía en su corazón. Había comenzado un viaje hacia su verdad, y no iba a detenerse. Pero ahora necesito de tu ayuda. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Destruye ese botón de like ahora. Cada clic alimenta nuestro algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace y no olvides compartir instantáneamente este vídeo, con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.